Bien, chiquillos, estábamos conversando con el profesor Luis y nos estábamos dando cuenta de que de la temática de números y logaritmos, yo creo que hasta aquí más o menos estaríamos dándole el corte. Por lo tanto, la próxima semana vamos a realizar una actividad evaluativa, será un Kahoot, en la cual jugaremos con todos los participantes para saber si es que esto quedó bien entendido o necesita una clase más, ¿ya? Si está bien entendido, entonces le daremos un elegante cierre y comenzaremos con la temática de álgebra y funciones. Veamos cómo nos va hoy día. Bien, chiquillos de la clase anterior, todos los que rindieron la prueba se encuentran en esta gráfica. Repito nuevamente, el segundo A rindieron muy poquito, menos de la mitad del curso, el segundo B fueron los que más rindieron y fueron, pucha, no alcanzó a ser la mitad tampoco, pero curiosamente el segundo C no participó de esta actividad, ¿ya? Así que invitamos a todos los segundos medios a ir realizando las actividades, porque miren, acá está, ven, pueden ver, esto es Edmodo, y esta es la concentración de todos los que rindieron la evaluación, ¿ya? Por lo tanto, aquí, los poquitos que rindieron demuestran de que hay dificultades en el ejercicio 2 y en el ejercicio 3, pero como la encuesta marcaron el 3 y el 5, nos vamos a abocar en eso. Como pueden ver, acá está la sala de los estudiantes que registraron, calificado, 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 y hay un montón de estudiantes que ni siquiera vieron la evaluación. La idea, repito nuevamente, es que se sumen para poder ir viendo cuáles son los ejercicios más descendidos, ¿ya? Bien, según la encuesta entonces, vamos a partir por el ejercicio 3, que sería este, ¿no es cierto, profesor, si me equivoco? Sí, creo que sí. Ya, entonces, lo que me dice el problema es que al logaritmo en base m se alcanzó parece que no se alcanzó, ya lo vamos a partir de nuevo. Ya, repito nuevamente, lo que dice el problema es que ese logaritmo debemos transformarlo en forma de potencia. Entonces lo voy a escribir, ¿no es cierto? Logaritmo en base m del número r es igual a z, ¿sí? Recordando de que esta corresponde a la base del logaritmo, este corresponde al argumento o antilogaritmo y la z corresponde al logaritmo. Si yo esto lo quisiera llevar a potencias, yo debo tener súper claro que esta, la m, es la base de la potencia. Oh, perdón, voy a hacerlo acá. Entonces diremos que la m es la base de la potencia. ¿Cuál sería el exponente? ¿R o z? Debería ser z, ¿no es cierto? Y el producto o potencia debería ser igual a R. Por lo tanto, la opción correcta era la opción D. M elevado a Z es igual a R. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a eso? Profesor Luis. No hay ninguna duda en el chat. Es una simple conversión, ¿ya? Bajo la equivalencia que hemos estado estudiando todas estas clases. Bien, avanzamos entonces. Al problema 5. Perdón. Al problema 5 que era el más complicado, ¿no es cierto? Porque me dice, calcula x en el siguiente logaritmo, y veo que la base del logaritmo es una raíz cuadrada. ¡Ah! Terrible, ¿no es cierto? Y el argumento del logaritmo es 16, y no sabemos la respuesta, por lo tanto le colocamos una x. Escribí una nota y dice, nota, si te complica demasiado, transforma todo a potencia y luego aplica propiedades. Recuerda que aún queda tiempo. ¿Por qué coloqué eso? Porque como la prueba tenía 1 hora, era bien sencillo los anteriores. Perdón. Y te iba a quedar tiempo para poder hacer esto. Entonces veamos cómo queda. Entonces esto sería logaritmo de la raíz cuadrada de 2 en base a raíz cuadrada de 2 del número 16 es igual a x. ¿Ya? Entonces lo primero que hay que recordar es cómo transformar esto en una potencia. Recordamos entonces que esta raíz cuadrada de 2 es la base de la potencia, la x corresponde al exponente,
y el 16 el producto. Entonces, este logaritmo debería quedar de esta forma. Raíz cuadrada de 2, que es la base, elevado a x, que es el exponente, es igual a 16, que es el producto. ¿Por qué se ve complejo? Porque tiene una raíz, pero antes de llegar al logaritmo nosotros estábamos hablando de raíces también. Y los profesores indicamos de que tanto la raíz como el logaritmo corresponden a una potencia. Entonces esta raíz cuadrada de 2 yo la puedo escribir como una potencia. Sería 2 elevado a, ese es el exponente que es un 1, partido por el índice que no se anota que es un 2. Entonces raíz cuadrada de 2 es 2 elevado a un medio. Y todo eso está elevado a x. Y eso va a ser igual a 16. Entonces aquí hay una pregunta bastante simple. ¿Qué pasa cuando tengo una potencia elevada a una potencia? ¿Qué pasa con los exponentes? Los exponentes se multiplican. Entonces al momento de multiplicar un medio por x, yo sé que la x está partida por 1. Y las fracciones se multiplican numerador con numerador, denominador con denominador. Por lo tanto, 1 por x es x y 2 por 1 es 2. Es decir, me queda 2 elevado a x partido en 2. Y eso es igual a 16, pero no me sirve mucho el 16. El brillo de trabajar con potencias es que las potencias tengan la misma base. Pero 16 tiene base 2. Sí, 16 es 2 elevado a 4. Entonces, como ahora me doy cuenta que las bases son iguales, eso me permite a mí trabajar directamente con los exponentes. Repito nuevamente, si las bases de las potencias son iguales, eso me permite directamente trabajar con los exponentes. Voy a ocupar la goma y aquí me equivoqué. Ya. Era 16 lo que, perdón, era 4 lo que quería escribir, ¿no es cierto? Porque es x al cuadrado, perdón, x partido en 2 es igual a 4. Y si el 2 está dividiendo, su inverso estará multiplicando. Por lo tanto, me va a quedar 2 por 4, x es igual a 8. Opción correcta, alternativa B. No sé si queda alguna duda con respecto a la transformación, profesor. Ninguna duda en el chat. Ya, chiquillos, para su tranquilidad, esta presentación, la cual estoy rayando con los procedimientos a seguir para llegar a las respuestas correctas, va a estar disponible después de la clase, ¿ya? En su sala virtual. Por eso, repetimos nuevamente, es súper importante ingresar a su sala virtual. Ya, hasta ahora. Y aquí el profesor Luis me va a ayudar para hacerlos participar. Vamos a hacer una pequeña encuesta con las opciones A y B. Recordando entonces, ¿cuál de la siguiente equivalencia corresponde a esa raíz? Tenemos la raíz quinta de 7 al cuadrado. Eso es igual a, opción A, 7 elevado a 4 quintos. Opción B, 7 elevado a 5 cuartos. Profesor, tire la encuesta al tiro, por favor. Dígame, chiquillos, para saber si es que hemos estado avanzando o no, dígame, ¿cuál de las opciones corresponde a la equivalencia entre una raíz y su potencia? ¿O la tiramos por el chat nomás, profesor Luis? Profesor, ahí está. Ya, chiquillos, háganla hacia un ladito y ya realicen la transformación. ¡Wow! ¡Qué peleado va esto! ¿Cuál equivale a la transformación de esa raíz en una potencia? Están muy divididas las opiniones. Falta participante que
Que vote. 35-54. Sí, me llama la atención lo dividida que están las opiniones, profesor. Ya lo voy a relanzar. Ya, démosle no a finalizar. Ya, básicamente la gran mayoría cree que es la opción A. Bien, chiquillos, les voy a recordar algo. Sabemos que el 5, este cinquito que está aquí, pucha, ¿dónde está el...? No es el puntero láser lo que quiero. Ah, sí, pues pluma, está bien. Este 5 que está aquí, ¿qué pasó? Ese corresponde al denominador del exponente. Por lo tanto, esto me quedaría 7 elevado a una fracción, y yo de inmediato al ver el índice sé que ese corresponde al denominador de dicha fracción. Por lo tanto, el exponente quedaría como el exponente que ya está bajo la cantidad subradical. Es decir, perdón, debe ser un 4. ¿Sí? Lo voy a borrar para que quede bien en la diapositiva. Ya. Este que está aquí, evidentemente, era un 4. Entonces la opción correcta era la opción A. Felicitaciones a todos los que marcaron A. Fue una diferencia de 4 votos, fue muy cercana. ¿Ya? Pero tienen que recordar eso siempre. El índice corresponde al denominador. ¿Ya? Bien, avanzamos. ¿Y qué pasa con el logaritmo? Profesor, ¿hay dudas en el chat? Díganme, ¿cómo queda ese No, no logaritmo? hay dudas. Aprovechen ahora, chiquillos, a preguntar, sobre todo los que se equivocaron. Sí, pues chiquillos, lo que estoy haciendo es reactivar las clases anteriores, porque la raíz es clase anterior, el logaritmo que ahora está en pantalla es clase anterior, ¿ya? Entonces díganme, ¿cuál sería la equivalencia de ese logaritmo en potencia? Profesor, tira la encuesta nomás. Vamos, a ver, los leo. Bien, 11, una aplastante opción B. 2 estudiantes han votado por B. 4 elevado a 2 da 16 y 2 elevado a 4 da 16. Pero ¿cuál de esas dos potencias equivale efectivamente al logaritmo que está en la pantalla? Vamos, chiquillos, Vamos, vamos, están chiquillos. pensativos, están pensativos, están contestando. Sí. Bien, vamos nomás, profesor Luis, en honor al tiempo, porque ya está marcadamente la opción ganadora, ¿no es cierto? Bien. Ya, chiquillos, recordar entonces que en un logaritmo, este numerito que está acá abajo, ese numerito que está acá abajo, ese, corresponde a la base. Este que está acá, el exponente, y es el producto. Por lo tanto, me quedaría 2 elevado a 4 es igual a 16. Opción correcta, alternativa B. ¿Sí? ¿Alguna duda? Profesor, ¿siempre es así? Sí, siempre es así. El numerito de la guatita de la G es la base de la potencia, el resultado corresponde al exponente y el argumento corresponde al producto. Si la guatita no tiene número, corresponde la base a un 10. ¿Ya? Bien, vamos entonces con lo del día de hoy. ¿Y si mezclamos ambas? El día de hoy entonces me interesa que veamos qué es lo que sucede aquí. Chiquillos, por favor, dense un tiempo. ¿Qué pasaría ahí si tengo logaritmo en base 3
de raíz cuadrada de 3 es igual a 1/2. ¿Es cierto eso? ¿O es falso? Porque si no tuvieran un medio, esto quedaría así, ¿no es cierto? Quedaría como logaritmo de 3 en raíz cuadrada de 3. ¿Cómo podrían calcular eso ustedes? Entonces ahí yo le coloco una X, ¿no es cierto? Y eso lo transformo en una potencia. Me quedaría 3 elevado a X es igual a la raíz cuadrada de 3, ¿sí? Pero la raíz cuadrada de 3 es una potencia. 3 elevado a X es igual a, la raíz cuadrada de 3 es 3 elevado a 1/2. Y ya cuando las bases son iguales, yo puedo igualar los exponentes. Entonces, X es igual a 1/2. Entonces, esta afirmación es correcta. ¿Sí? Profesor, ¿alguna duda en el chat? Y justo están preguntando por qué lo eleva a X. O por qué se Cada pone X. vez, ¿De dónde salió ese X? cada vez que ustedes no sepan calcular un logaritmo, ¿ya? Lo que yo hice acá fue escribir solamente esto. Esto fue lo único que logré escribir, ¿no es cierto? Y lo quería calcular, po. Entonces, como yo dije, si no conocemos el 1/2, entonces le coloco X. ¿Sí? Para poder transformarlo en una potencia y poder saber si es que es correcto el resultado. Lo que estamos haciendo acá es verificar si es que esto es correcto. ¿Ya? ¿Lo repetimos de nuevo? Sí, dicen que se puede repetir de nuevo, por Ya. favor. Entonces, repito nuevamente, lo que vamos a hacer acá es verificar si es que esto es correcto. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a escribir es la base, voy a reescribir el logaritmo. Entonces voy a decir, logaritmo de raíz cuadrada de 3 en base 3 es igual a, voy a verificar si es que ese 1/2 es, pero para eso debo desconocerlo. Entonces le voy a colocar X, voy a corroborar si es que es correcto. Entonces este 3 es la base, esa X es el exponente, y el resultado debería ser igual a la raíz cuadrada de 3. Entonces, recuerden que para poder igualar los exponentes necesitamos primero igualar las bases. Entonces aquí tengo raíz cuadrada de 3, que sabemos que la raíz cuadrada de 3 se puede escribir en una potencia, donde ese 3 está elevado a 1, y el índice de acá es 2. Entonces me va a quedar 3 elevado a 1/2. Como ya las bases están iguales, yo digo de inmediato, entonces X debe ser igual a 1/2, que es el resultado que sale acá. Por lo tanto, eso es correcto. Aquí queremos concluir, estudiantes. Queremos concluir a que para calcular, que podemos calcular cualquier logaritmo, llevándolo a su forma exponencial, transformándolo en una potencia. Y lo mismo con las raíces. ¿Ya? ¿Alguna duda, profesor? ¿O podemos continuar? Valentina, no sé si le quedó un poco, si le quedó más claro. Valentina Viera. Sí, sí, dijo que sí. Ya. Ya, entonces la clase del día de hoy consiste en calcular logaritmos, chiquillos. Vamos a calcular logaritmos en 3 contextos distintos, ¿ya? Este es el primer contexto. El primer contexto es que no conocemos el resultado del logaritmo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos para calcular ese logaritmo? Repito nuevamente, existen dos maneras. La primera es entender el concepto de potencia, es decir, preguntarme 4 elevado a cuánto me da 128. Pero 4 por 4 son 16,
16 por 4 son 64, y 64 por 4 son 256. Entonces, no hay un número exacto. No hay un número exacto para poder calcular este logaritmo. Entonces, lo único que nos queda, entonces, es llevarlo a su forma exponencial. ¿Sí? ¿Cómo quedaría la potencia? 4 elevado a 128 es igual a x. 128 elevado a x es igual a 4. O 4 elevado a x es igual a 128. Debería ser entonces 4 elevado a x es igual a 128. Pero como ya lo habíamos dicho en los ejemplos anteriores, yo esto lo puedo resolver siempre y cuando tenga la misma base. Y acá la base es 4 y acá la base es 128. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Cuál base tienen en común el 4 y el 128? No le cuenten a nadie, pero la base que tienen en común es la base 2. Entonces yo voy a decir que 4 es lo mismo que decir 2 al cuadrado, ¿sí o no? Pero el 4 está elevado a x. Y el 128 es 2 elevado a 7. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32, 32 por 2 son 64, 64 por 2 son 128. Entonces miren, aquí realizamos el cálculo de este logaritmo desconocido, lo realizamos transformándolo a potencia. Profesor, ¿todos los logaritmos se pueden calcular transformando a potencias? Básicamente sí. Entonces tenemos acá potencia elevada a una potencia, los exponentes se multiplican. 2 elevado a 2 por x es 2x. Y eso es igual a 2 elevado a 7. Y habíamos dicho antes, cuando las bases ya están iguales, entonces puede igualar los exponentes. Es decir, 2x es igual a 7. Finalizamos. Entonces, si yo despejo x, ¿cuánto debería valer? 7 medios. Entonces termino acá. El logaritmo en base 4 de 128 es igual a 7 medios. ¿Sí? Todo lo podemos calcular utilizando potencias. ¿Alguna duda hasta ahora, profesor, o avanzamos? No, ninguna duda. Chiquillos, recuerden que todos estos apuntes van a estar disponibles finalizando la clase en su aula virtual, en ninguna otra parte más. El video va a estar en el canal de YouTube, pero al finalizar la clase se va a liberar la actividad correspondiente a esta sesión y la idea es que todos la rindan, tienen plazo toda la semana para rendirlo. No necesariamente deben hacerlo de inmediato, lo ideal sería ver la clase nuevamente, revisar la presentación nuevamente, tener sus apuntes a mano y después realizar la actividad. Había colocado la equivalencia, que es el ejemplo para poder ver esto que está aquí. ¿Sí? Bien. Siguiente. Bueno, la X se encuentra en el logaritmo. Sí, efectivamente, la X se encuentra en el resultado de, y el resultado se llama logaritmo, ahí dice. ¿Sí? Bien. Y acá voy a colocar nuevamente la equivalencia. Damos un tiempito a ver cómo quedarían, chiquillos. Los invito a hacerlo ustedes. ¿Cómo quedaría ese? La X se encuentra en la base. La X se encuentra en la base. El 3, que es el logaritmo, lo conocemos, y el 125, que es el producto. Ojalá tengan un cuaderno, una hoja. Chiquillos, transfórmenlo a potencia. Quiero que solamente lo transformen a potencia. A ver, ¿cómo quedaría? Damos un tiempito. Recuerden que en matemática es súper importante tener dónde rayar para poder ir poniendo a prueba lo que los profesores les vamos enseñando. Entonces, Matías Figueroa y Ana Sol Briceño dicen x elevado a 3 igual 125.
¡Wow! Muy bien, muy bien. Bien, veamos acá. Efectivamente, pues la X, como se encuentra en la guatita de la G, equivale a la base. Entonces, si yo lo transformo en una potencia, X sería la base. 3, como ese resultado, corresponde al exponente. Y 125, que es el argumento o antilogaritmo, sería el producto de la potencia. Y como aprendimos, cada vez que tengo la base desconocida, cada vez que yo tengo la base desconocida, demanda una raíz. Por lo tanto, ¿qué raíz debo calcular para eliminar ese 3? La raíz cúbica. Ah. Vamos a borrar eso, denme un segundito. Bien, creo que vamos a tratar de seguir sobre la marcha. Entonces sería la raíz cúbica de, bueno, en este caso no sabemos, pues entonces esto me va a quedar la raíz cúbica de x al cubo es igual a la raíz cúbica de 125. ¿Qué pasa cuando el exponente y el índice valen lo mismo? Sabemos que esto es una potencia de exponente fracción, por lo tanto ese 3 con ese 3 se van a simplificar. El 3 en el 3, ¿cuántas veces cabe? Una vez. Por lo tanto me queda x elevado a 1. ¿Y qué número elevado a 3 me da 125? 5. Por lo tanto, la x incógnita vale 5. En este caso, la x se encuentra en la base de la potencia. Para despejar la base usamos raíces. Aquí quiero llegar, chiquillos, a que existe una relación sumamente profunda entre las potencias, las raíces y los logaritmos. Y están entrelazadas una con la otra. ¿Ya? ¿Alguna duda, profesor, para poder avanzar? No, ninguna. Bien, avanzamos entonces. Ya, ¿y qué pasa aquí? Dice, cuando la incógnita se encuentra en el argumento, este es un caso bastante simple, ¿no es cierto? Porque dice, logaritmo de x no tiene número en la base, es igual a 3. ¿Cuánto debería ser x? Yo lo puedo transformar directamente en una potencia, ¿no es cierto? Si yo lo transformo en una potencia, aquí no hay número. Y si aquí no hay número, ¿qué base es? 10. Muy bien. Bien, 10. Benja. Y el 10 está elevado a 3. 10 está elevado a 3. Y eso es igual a x. ¿Cuánto es 10 elevado a 3? 10 por 10 por 10. Ah, entonces aquí fue relativamente sencillo, ¿no es cierto? Ah, pucha, qué mal. Se me corrió el... Bien, Benjamín. ¿Ya? Pero era sencillo porque estaba la x solita. ¿Qué pasa acá? A ver, quiero que hagan exactamente lo mismo. Vamos a dar un tiempito, profesor Luis, si puede tirar la encuesta mientras tanto. Miren, dice logaritmo en base 2 de x más 8 es igual a 5. Logaritmo en base 2 de x más 5 es igual, perdón, de x más 8 es igual a 5. Transfórmenlo en una potencia, chiquillos, transfórmenlo en una potencia y veamos qué es lo que pasa. Recuerden que esto de aquí, este numerito chiquitito de acá, es la base de la potencia. Este numerito de acá es el exponente de la potencia. Y x más 8 sería el resultado de la potencia. Entonces me quedaría una ecuación, ¿no es cierto? Hay un aplastante resultado. Bueno, no, está bien dividido, la verdad. Chiquillos, Faltan participantes, faltan. son Vamos, poquititos chiquillos, los vamos, chiquillos. participantes. Son 12 Vamos, los que han respondido. 13. estamos,
estamos dando el tiempo, ¿no es cierto? Estamos dando el tiempo para que lo hagan. Ya, porque si es que sale alguna duda aquí, queremos resolverla aquí de inmediato. Recuerden que ustedes se van para la casa y no hay más acompañamiento de este tipo. Así que aunque se equivoquen, jueguensela. El 2 sería la base, el 5 sería el exponente y x más 8 sería el producto. ¿Cómo quedaría? Profesor, ¿se puede deducir? La verdad es que sí se puede deducir. En ejercicios que sean relativamente sencillos como este, usted lo puede deducir. ¿Cómo se podría deducir, profesor? Bueno, 2 elevado a 5 es igual a x más 8. 2 elevado a 5, un producto relativamente sencillo de calcular. Bien, profesor, en honor al tiempo. 32 personas votaron. 33. Ya, Bien, voy a finalicemos entonces. avanzar. Ahí están. Alternativa A. Vamos a ver cómo es que realmente era este asunto, ¿ya? Lo voy a transformar en una potencia. Entonces tenemos que la base de la potencia es 2. El exponente de la potencia es 5. Y el producto es x más 8. Profesor, ¿por qué no lo coloco entre paréntesis? Porque como está solito, no es necesario colocarle el paréntesis. 2 elevado a 5, 2 por 2 por 2 por 2 por 2, eso me da a mí 32. Es igual a x más 8. Y si el 8 está sumando su inverso, ¿qué debería estar haciendo? Debería estar restando. Entonces me va a quedar que 32 menos 8 es igual a x. Y 32 menos 8, eso es 24. Entonces, quienes respondieron bien fueron los que marcaron la opción A. Muy bien, chiquillos. Vamos entonces con la siguiente. Ya, aquí nos vamos a detener un momento porque esto tiene que ver con las restricciones. ¿Ya? Díganme, ¿qué pasa ahí? Por favor, transfórmenlo a potencia y compartan sus conclusiones en el chat. Aquí pueden concluir, chiquillos, es súper importante que lo transformen en potencia y me digan cuáles son sus conclusiones. ¿Qué pasa ahí con ese logaritmo? El logaritmo de menos 1 en base 5. ¿Cuánto da eso? Profesor, Nada, ¿algún comentario en el chat? Ana Sol dice 5 elevado a x igual menos 1. Ya. ¿Y qué puede concluir? Vicente 5 también. elevado a x igual a menos 1. Lo vamos a escribir acá. Piensen, chiquillos, ¿qué pasaría con esa potencia? 5 elevado a x es igual a menos 1. ¿Qué pasa ahí? Porque si no se han dado cuenta, chiquillos, hasta ahora hemos calculado logaritmos en forma de decimal, hemos calculado logaritmos en forma de fracción, hemos calculado logaritmos en forma de raíz, hemos calculado logaritmos en forma de potencia, pero ahora estamos calculando el logaritmo de un número negativo. ¿Se puede? Ahí Benjamín Galindo está como en la duda, dice, ¿es producto del negativo? Correcto. Pero la base de la potencia es positiva. El 5 es positivo.
¿Sí o no? Entonces me estás preguntando, ese 5 positivo, ¿a qué número lo debería elevar para que me dé un número negativo? ¿Se dan cuenta o no? 5 elevado a 1, 5. 5 elevado a 2, 25. 5 elevado a 3, 125. 5 elevado a 4, 625. Y para el otro lado, 5 elevado a 0, 1. 5 elevado a menos 1, un quinto. 5 elevado a menos 2, 1 partido por 25. 5 elevado a menos 3, 1 partido por 125. Pucha, para el lado de los negativos tampoco resulta. ¿Qué podemos concluir? Profesor Luis, ¿algún comentario asertivo? No, solamente es que yo creo que no lo aceptan porque se olvidaron del concepto de potencia. Ahí traté de explicarlo en el chat, pero no, Sí, todavía creo que no captan la información. mire, Saben, vamos a hacer. saben que es negativo, saben que al elevarlo, que la X puede ser negativa, están como en eso, si es que la X puede ser negativa, no saben eso. Vamos a hacer una pequeña tabla para desarrollar la potencia de base 5, a ver si es que pueden concluir. Ya ese sería 5 elevado a 0, ese sería elevado a 1, ese sería elevado a 2. Ahora para el otro lado, menos 1, menos 2. 5 elevado a 0, 1. 5 elevado a 1, 5. 5 elevado a 2, 25. Y para el otro lado, un quinto, un 25avo porque los exponentes son negativos, ¿no es cierto? ¿Pero qué característica tienen todos estos números? Son positivos. Si le coloco 0 o exponentes positivos o 0 o exponentes negativos, el producto siempre me da positivo. Pero acá me está pidiendo un producto negativo. Entonces la pregunta del millón es, ¿se puede o no se puede? Escríbanlo por el chat. ¿Se puede o no se puede? Benjamín y Antonia dicen que no se puede. Benjamín y Antonia están en lo correcto. No se pueden calcular logaritmos de perdón, solo se puede calcular logaritmos de números positivos, ¿ya? Es decir, todo número que yo coloque aquí, todo número que vaya aquí debe ser positivo. El argumento o antilogaritmo debe ser siempre positivo. Es decir, pregunta, ¿el 0 es positivo? Sí, el 0 es positivo. ¿Puedo calcular el logaritmo de 0? Sí, el logaritmo de 0 es 1, ¿ya? Pero si es menor que 0, no podemos calcular ningún logaritmo. Está restringido solamente para el 0 y los positivos, ¿ya? Por lo tanto, cada vez que usted vea un logaritmo con un número negativo, sabe de inmediato que ese logaritmo no se puede calcular, ¿ya? Tiene que ver con una relación de potencias, po. Si la base de la potencia es positiva, es casi imposible obtener un resultado negativo. ¿Queda claro? Bien, Sí, ahora avanzamos se ve en el entonces. chat que ya no se puede. Sí, eso efectivamente, tienen que darse cuenta de eso, chiquillos. La única finalidad de esta diapo, que se den cuenta que no podemos calcular números negativos, ¿ya? Bien, profesor. Estaríamos finalizando. Nos quedan menos de 5 minutos ya para poder darle el pase a la siguiente clase. Chiquillos, ¿existen algunas dudas o consultas respecto a lo del día de hoy? Le estaríamos dando el cierre a la temática de los logaritmos. La próxima clase, el profesor Luis y yo tenemos pensado hacer un taller con ustedes
para darle el cierre. Si quedan algunas dudas o consultas, las podemos canalizar a través del aula virtual. Pero chiquillos, es súper importante que se registren. ¿Ya? Si ustedes no se registran, aunque ustedes asistan a clases en línea, los profesores de matemáticas no vamos a poder reunir evidencia. ¿Ya? Así que métanse, hagan los talleres y en base a esos talleres nosotros podemos planificar las clases como lo hicimos el día de hoy. Pues ya tuvimos que tirar una encuesta, ¿sí? ¿Ya? No, y Felicitaciones. Perdón, disculpe. bueno, decirle a los chiquillos que terminando la jornada ya por las 5 ya va a estar subido el PPT que mostró el profesor y la evaluación entre comillas de la clase de ejercicio. Matías Vargas, se te encendió el micrófono, ¿querías decir algo? Ya. Felicito al segundo B. El segundo B es el curso que mayor alumnos tiene registrado en su aula, seguido del segundo A y al final va el segundo C. Así que ya, chiquillos, los queremos a todos, todos, ¿ya? Profesor Luis, yo paso a despedirme. Sí. Ha sido una bonita jornada, chiquillos. Participen en la próxima semana, vamos a hacer un Kahoot para poder darle el cierre. ¿Ya? Miss Francisca, Miss Edith, profesor Luis. Chao chicos, nos vemos. Que estén bien, chiquillos. Chao, Nos vemos chicos. la próxima Chao. semana. Cuídense. Chao, chao.